últimamente he llegado a leer comentarios mencionando el odio que le tenían a Piolín, y eso me hizo preguntarme, ¿el odio a Piolín está justificado? Bueno, tenemos que repasar sus primeros cortos donde Piolín era alguien que se defendía de manera violenta en contra de los gatos, y de paso en algunos cortos, los mataba. Sí, así de violento era Piolín en aquellos años, aunque bueno, en ese entonces Piolín era como Bugs Bunny, o sea, era alguien que si lo provocabas, él te iba a hacer algo horrible. En este caso Piolín era algo así, con los gatos durante sus primeras apariciones. Pero después en los años 50, se modernizaría dejando de lado esa autodefensa y centrándose en ser alguien tranquilo, que casi siempre los personajes secundarios lo defendían de Silvestre, como Héctor o la abuelita. Pero entonces, ¿por qué hay gente que odia al personaje? Una de las razones que vi, es que Silvestre es muy maltratado por Piolín. Si bien esta razón es entendible debido a que en los primeros cortos Piolín se autodefendía de Silvestre de forma violenta. Pero lo que la gente ignora es que durante aquellos años Piolín y Silvestre tenían la dinámica del cazador y la presa. Por eso es que tomaba medidas violentas para defenderse. Siendo que, como ya mencioné, él era como un Bugs Bunny en ese entonces. Aunque después en un punto Piolín dejó de autodefenderse y simplemente tomó una postura de verse inofensivo, donde se quedaría solo cantando en su jaula en la mayoría de los cortos de los 50 en adelante. Era muy raro que tome medidas defensivas en algunos cortos de los 50 o 60. Así que no le encuentro mucho sentido a esta queja referente a Piolín. Aunque me resulta algo irónico que algunos usen esto para compararlo con Jerry el ratón de la serie de cortos de Tom y Jerry. Siendo que Piolín y Jerry son dos personajes totalmente distintos, ya que Piolín se defendía por supervivencia, en cambio Jerry si bien hacía lo mismo, pero luego en otros cortos se ve que Jerry era el causante de los problemas, y esto con la intención de molestar a Tom. En cambio Piolín nunca quiso provocar a los gatos y mucho menos a Silvestre, siendo que su personalidad era autodefensiva y luego pasó a ser inofensiva con el pasar de los cortos. Siendo que muchos de los problemas son causados en su mayoría por Silvestre, por eso es que siempre lo hacían sufrir en la mayoría de cortos referentes a Piolín. Solo hubo pocas veces en las que Silvestre no merecía que le pasara nada, pero esos son cortos ajenos a Piolín o simplemente Piolín no era el causante de sus problemas sino otro. Así que no, la comparativa con Jerry no es válida. Si bien en este video estuve hablando mayormente de Piolín y sus cortos antiguos explicando el por qué su odio está injustificado con el personaje, pero que aún no hable del Piolín actual, debido a que sus apariciones no son tan destacables, siendo que este se volvería un personaje secundario durante la mayoría de series y películas de los Looney Tunes. Aún así, podría hablar de sus apariciones en donde se le daba algo de protagonismo, como en los 90 donde su personalidad era algo parecida a lo visto en los cortos, pero que a veces mezclaban su personalidad autodefensiva con su versión inofensiva en ciertos momentos. Esto también sucedía durante los 2000 en adelante, aunque en ciertas series en específico como Baby Looney Tunes y Bugs Bunny Builders se lo mostraba como alguien más amable y cooperativo en la mayoría de situaciones. Pero ignorando esas versiones infantiles podríamos mencionar las veces que Piolín ayudaba a Silvestre en algunas series o películas de los Looney Tunes, como en Las aventuras de Silvestre y Piolín, donde Piolín ayudó a Silvestre en ciertos capítulos donde él estaba en problemas. También la película El vuelo al mundo de Piolín, en donde este lo salvó de ahogarse. En el show de los Looney Tunes cooperaron en volver a su hogar mientras se ayudaban en ciertos momentos. Luego está la horrible película del Rey Piolín, en donde este lo trató como su hermano simbólicamente. Les juro que me gustaría ignorar que esa película existe, pero comparte mi punto referente a que Piolín no es alguien que le quiera hacer daño y tampoco le desea la muerte a Silvestre. Simplemente quiere estar tranquilo. Con todo lo mostrado podríamos decir que Piolín no es un mal personaje, al contrario resulta alguien interesante, ya que mientras más lo analizas, más cosas buenas salen del personaje. Puedo entender algunos motivos de por qué les desagrada el personaje, ya sea por su frase icónica, su forma provocativa o por lo repetitivo que pueden llegar a ser sus cortos. Eso sí, no niego que no te pueda gustar el personaje, y eso está bien. El único problema es cuando se odia al personaje por razones disparatadas o que no analizan bien al personaje en sí.
Yo en lo personal disfrutaba mucho de Subversión Autodefensiva porque era un personaje bastante divertido, pero que después cuando se volvió inofensivo es donde empezó a sentirse como un personaje aburrido, teniendo pocos momentos divertidos. Y eso que a esa versión no la odio, simplemente siento que fue aburrida por la excesiva repetición de los cortos de aquellos años. Las versiones de los 2000 en adelante, algunas me han parecido buenas e incluso creo que equilibraron bien su personalidad inofensiva con Subversión Autodefensiva. Otras no tanto, ya sea por la poca participación o por cómo lo caracterizaron en esas versiones. Aún así, creo que se puede hacer cosas buenas con el personaje dependiendo de quién lo dirija. Con esto daría por terminado el video, para volver nuevamente a mi tumba. Nos vemos en otro momento, bye bye.